Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, verso 12 únicamente, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Así que, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oramos a Dios, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta reunión, te damos gracias porque tu presencia nos ha fortalecido, te damos gracias por reunirnos en este día tan especial para nosotros, en el cual invocamos tu nombre, Señor, preparándonos, Señor mío, para que en esto nosotros, haciendo memoria de ti, podamos gozarnos cada día, Señor. Hasta el día glorioso en que tú nos llames a tu presencia. En esta hora te pedimos, estamos delante de tu preciosa palabra, te rogamos, Señor, que tú nos des, Señor, toda gracia y toda sabiduría para oír, y a mí, Señor, me alcance todo de nuevo para poder hablar, Señor mío, todo aquello que tú hayas preparado para cada una de nuestras vidas. En todo me encomiendo a tu gracia y a tu dirección, y sea tu Espíritu tomando el control, el dominio, el gobierno, Señor, en este santo lugar donde tú nos convocas, para que en todo tu nombre sea engrandecido. Señor, te damos muchas gracias y te encomiendo todo en tus preciosas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos amados. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por esta hermosa reunión que estamos participando todos juntos. Gracias a Dios por el trabajo que está haciendo la iglesia en general, en la evangelización, el trabajo en los cultos. Es algo hermoso, hermanos, que se preocupan por otros, amén, que se preocupan por su bienestar espiritual, por su fortaleza, por su cuidado, amén, que están compartiendo preocupaciones, diferentes tipos de circunstancias, y por aquellos hermanos que están viendo, que están velando por aquellos que entran, que vienen a la congregación. Hay hermanos que están y hermanas que están viniendo que hace mucho que no venían por diferentes tipos de circunstancias, pero gracias a Dios por los hermanos que ven, oran por ellos, y bueno, gracias a eso nosotros con la ayuda del Señor hacemos todo aquello que Dios nos da para ministrar y poder ayudarle en su fe para que ellos puedan volverse al Señor, amén. Así que gracias a Dios por los hermanos, por la labor de la iglesia, y todo esto, lo que usted ha visto, los hermanos que salen a predicar, los hermanos que están haciendo esta labor, todos nosotros juntos, hay una labor en común que nosotros tenemos que seguir haciendo, en la cual nosotros tenemos que seguir trabajando, y es luchar por el vínculo tan precioso que nos une, que es el vínculo del amor. Es algo por lo cual nosotros tenemos que todos los días estar combatiendo, estar luchando, ¿no es cierto? Y esto no es, nuestros adversarios no tienen nombre de hermanos. Todo lo que combate, nosotros tenemos en común un combate con la carne y con todo lo que se levanta de ella, así que ya demasiado tenemos contra el sistema que está a favor de ella, así que tenemos mucho para combatir, para añadirle a esto otra carga más a los hermanos. Entonces tenemos que combatir en la oración, en el acercarnos, en el fortalecernos con toda palabra, ¿sí? En el momento que estamos juntos, ¿qué hay entre vosotros cuando nos reunís? Entonces buscar palabra, buscar una alabanza, aquello que nos lleve, que nos fortalezca en la fe, que nos ayude, que nos estimule, porque son grandes las dificultades que tenemos, ¿sí? Son grandes, por ende nosotros tenemos que en ellas sacar el mayor provecho para nosotros ejercitarnos, ¿no es cierto?, en el sentido y poder ir desarrollándonos para seguir ayudándonos a los que siguen entrando. Si no, esto va a ser un poco imposible. Entonces, tenemos una labor preciosa que hacer. Nosotros hemos leído este pasaje del Evangelio según San Mateo, a donde comienza con esta frase que es muy chiquita, pero encierra en sí algo tan hermoso que muchos llamaron lo que es el sermón del monte, como lo es la mayoría de las Biblias. Usted lo va a tener como la regla, la oración y la regla de oro.
pero encierra verdades vitales del Evangelio que Jesús le impartió a sus discípulos, que hasta el día de hoy nosotros vemos y tienen tanta riqueza para cada uno de nosotros. Este pasaje que hemos comenzado nosotros leyendo en el verso 12 dice: así que, o sea, en conclusión de todo lo que venimos diciendo, en conclusión de todo lo que vengo enseñando, dijo Jesús, en conclusión de todo lo que ustedes han oído, las riquezas que ustedes tienen, la capacidad que ustedes tienen, los elogios que recibieron, que son la luz del mundo, que son la sal de la tierra, la capacidad en sí que tienen para perdonar, la capacidad en sí que tienen para poder ver a través de la Escritura una verdad gloriosa que puede salvar al hombre de una mala condición. Dentro de todos estos elogios, consejos y verdades que Jesús les habló a sus discípulos, dijo: en conclusión de todo esto, miren, todo lo que ustedes han recibido, si bien no se resume solamente en la relación entre hermanos interpersonales que nosotros podamos tener, pero de aquí nacen todas las cosas. Si usted quiere una oportunidad para poder practicar lo que aprende, por eso que usted va a encontrar en el capítulo 8, verso 28 de Romanos: y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas vienen a colaborar en el desarrollo de nuestra fe. Todas. Todas. Por eso que no hay hermano insoportable, no hay, antes se decía el hermano cabezón, el hermano esto, no existe eso. Son herramientas. Usted va a ver los que trabajan en metalúrgica o diferentes tipos de labores u oficios. Hay diferentes clases, por ejemplo, yo tengo el oficio de electricista y hay otro que tiene de tornero. Y él, hay herramientas que yo uso que él no conoce, pero yo, al ver las herramientas que ellos usan, me maravillo. Yo digo, ¿cómo puede ser de un pedazo de hierro con una forma y que en una parte solamente tiene un filo que ellos le dan, ellos pueden moldear una pieza y darle la forma y la medida que ellos quieren? Y yo me maravillo con la herramienta que veo de ellos. Para mí es algo, un pedazo de hierro, ¿no es cierto?, que no tiene valor, pero para ellos tiene un valor. Bueno, así es cada uno de nosotros. Cada uno está puesto. Usted va a ver allí en 1 Corintios, cuando Pablo hablaba acerca del cuerpo, dice que ninguno de los miembros puede decir al otro: no te necesito. Sin antes aclarar, Pablo dice que Dios puso a los miembros en el cuerpo de acuerdo a como Él quiso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos y prestar atención, porque así vamos a sacar provecho a todas las cosas. A todas las cosas. Pero, para sacarle provecho a todas las cosas, tenemos que ver una verdad, una realidad que nosotros a veces no podíamos decir por ignorarla, sino a veces por apresurarnos, por aventurarnos a hablar deliberadamente, a veces cometemos errores que después nos traen cierto tipo de dificultades y nos estancamos un poco. Entonces vamos a entrar nosotros en nuestro tema y vemos. Así que en conclusión de todo esto, ustedes van a ver la mayor de las riquezas en esto. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La versión Dios habla hoy dice: porque esto es lo que enseña la Biblia. Para entrar nosotros en nuestro tema, Jesús empieza en el capítulo 7, verso 1, con algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestras relaciones entre hermanos, a la hora de nuestras charlas, a la hora de que nosotros estamos compartiendo una reunión y poder aprovechar todas las cosas. Y comienza y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esto que nosotros hemos leído tiene una importancia porque Jesús le está hablando y el verbo que usa aquí para hablar está expresando esto que ustedes están haciendo,
en cuanto a juzgar. Es algo que está pasando. Es una circunstancia que está pasando y Jesús sale al encuentro con una enseñanza entre sus discípulos y dice, no juzguéis. El verbo aquí que usa para hablar del griego es una palabra que implica que es una acción que se está haciendo. Entonces dice, hermanos, vamos a parar un momento, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Esta palabra, juzgar, yo le voy a dar el valor porque hay muchas palabras, ¿no es cierto?, que usted va a ver aquí en la Biblia, juzgar, juicio, juez, pero no todas se refieren a este tipo de valor, no todas tienen este valor, ¿no es cierto? No todas tienen este valor. Muchas hablan de calificar, de una cualidad con la cual se para, se postula una persona, pero en este caso habla de algo muy importante por lo cual nosotros tenemos que prestar atención, así como Jesús quisiera llamar la atención de sus oyentes. Y dice, denota primariamente separar, seleccionar, elegir, de ahí determinar y de ahí juzgar, pronunciar juicio. Los usos de este verbo en el Nuevo Testamento pueden analizarse de la siguiente manera: asumir el oficio de un juez. Entonces es mucho más delicado de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es que Jesús dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Entonces, son cosas que a la hora de nosotros estar reunidos, tenemos que sacar el mayor de los provechos, porque donde no se saca el provecho, como anoche hablaba el Señor acerca del reposo, nosotros, Dios nos ha dado su palabra, ¿no es cierto? Y usted va a ver en la carta a los Hebreos, dice que la palabra así nos ha sido anunciada, dice, así a nosotros como a ellos. Pero a ellos, hablando del pueblo de Israel, no les aprovechó porque no les fue acompañado el oír de fe. Entonces, pero nosotros que hemos creído, hemos entrado en ese reposo. El reposo, decíamos anoche, implica, ¿no es cierto? Es por eso que da el ejemplo de que así como Dios cesó de sus obras en el día séptimo, así nosotros cesamos de nuestras obras. ¿Cuándo? Cuando hemos entrado en el reposo del Señor. Nuestras obras como hombre cesaron o deben cesar, ¿no es cierto? Y comienza un trabajo para que ahora se comience a desarrollar ese hombre espiritual que va a manifestar la vida de Jesucristo. Amén. Por ende, necesitamos prioritariamente todos este tipo de cosas que muchos le ponen nombre, problemas, hermanos ásperos. Nosotros no le ponemos más ese nombre, no. Nosotros lo que vemos es lo que Pablo dice. Usted va a ver que Pablo le saca allí en la carta a los Corintios, dice que es necesario que haya disensión entre vosotros. ¿Para qué? Para que sepáis cuáles son los aprobados. ¿Y qué? ¿Poner de manifiesto y avergonzar a los que son desaprobados? No, porque ahí está hablando de una palabra que lo califica para poder seguir ayudando a los hermanos. Porque lo que se necesitaba en ese momento era ayuda, alguien que pueda regular esto, que pueda ayudar. Escúcheme, estaban participando de algo que les fue enseñado, estaban participando de la cena del Señor, lo que le llaman, esto lo compartimos, lo quiero hacer breve para que sepamos de qué estamos hablando. Ellos se reunían a hacer un ágape, cada uno traía alimentos para compartir, pero claro, entre los hermanos había quienes eran esclavos. Un esclavo come lo que su amo le provee, le da. No tiene, él dice, yo voy a ir a comprar y me voy a... No, él come de lo que su amo le da. Entonces a la hora de reunirse con los hermanos venía con las manos vacías. Supuestamente venía a un lugar a donde él va a encontrar la caridad, la fraternidad, ¿no es cierto?, que hubo en Cristo, manifiestan los hermanos y que lo van a hacer probar un alimento que nunca en su vida probó. Bueno, lo que pasaba es que todos se anticipaban porque sabía que porque aquel no trae, porque aquel trae esto, porque aquel trae otro, yo tengo el vino mejor, entonces se anticipaban a comer y a tomar su vino. Entonces esto fue informado el apóstol Pablo, dice un momento, porque había sido informado de lo que pasa y dice, esperen un poquito, esto no es así. Entonces instruye acerca de la cena del Señor, cómo debe ser y cómo deben participar y cómo
cómo supuestamente ellos que habían sido enseñados tenían que haber procedido en esta situación. Nosotros igual. Nosotros, ¿qué hacemos nosotros en estas circunstancias? Entonces todo viene para regular. ¿Qué viene? La enseñanza, la palabra de Dios. Viene para regular todo este tipo de cosas. Porque nosotros no tenemos necesidad de andar corriendo a la casa de los hermanos, poniendo una cámara, mirando qué hace, qué no hace. No, lo que hace esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que a nosotros nos ayuda, nos fortalece y nos alienta para que cuando tengamos la oportunidad nosotros podamos llevarla a la práctica. ¿Amén? Entonces, vamos a leer unos pasajes, ¿sí? Porque es necesario que nosotros miremos esto, porque necesitamos, nosotros que hemos dicho que hemos sentado en el reposo, tenemos que seguir perfeccionándonos. ¿Amén? Tenemos que seguir perfeccionándonos. Y esto, mire que estamos todavía entre hermanos que hace mucho tiempo nos conocemos, porque Dios va a traer a aquellos que Él ha dicho que iba a traer y nosotros tenemos que recibirlo. ¿Amén? Abrir la puerta y hacerlo entrar no es recibirlo. Ahora vamos a ver lo que es recibir. Recibir es tomar para uno mismo, guiarlo hacia un lugar, ejercer la hospitalidad. ¿No? No es así nomás. Acá cuando los hermanos estuvieron trabajando en la penitenciaría de Mercedes, ¿qué pasó? Les llegó el desespero, les llegó la preocupación. Nuestros hermanos van a salir, ¿y qué? ¿Van a volver de nuevo al mundo? No tenían dónde ir, supuestamente sus familiares no lo recibían. Acá hubieron ministros que recibieron a personas, que le instruyeron, que le dieron. No dio resultado con algunos, pero vieron que hermanos que valoraron la palabra de Dios y hoy tienen ministerio y están perfeccionándose para la gloria del Señor y siguen trabajando. Amén, gloria a Dios. No, pero tenés un delincuente en tu casa. Los prejuicios, ¿ves? Los prejuicios, los calificativos llevan a los prejuicios. Los prejuicios nos llevan a juzgar. Cuando se empieza a juzgar, y eso es algo. Entonces nosotros que estamos predicando una palabra de fe, no creemos a lo que predicamos. Entonces, por eso que tenemos que tener nosotros un debido cuidado, una debida observación sobre las cosas para sacarle provecho a todas y cada una de las circunstancias que nosotros en este sendero nos toca vivir. ¿Amén? Entonces, vamos a leer unos pasajes de la palabra de Dios. Vamos a ir, porque esto no queda solamente aquí, vamos a ir nosotros a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 14. Y dice, capítulo 14, verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a esperar un poquito ahí. ¿Ve? Porque empiezan los calificativos. No, pero de lo que vos decís yo tengo una opinión. Me parece... Hay muchas formas de sacarle provecho a una conversación. Hay muchas formas. Hay muchas formas, por eso que nosotros tenemos que prestar atención, tenemos que juntos aprender. ¿Se da cuenta? Porque usted fíjese, acá somos una congregación medianamente grande, hay hermanos que hace poco se bautizaron, otros que han creído en el Señor, que se están acercando, y hay hermanos que están hace mucho tiempo. Pero nosotros, la única regla por medida que tenemos no es vos sabés menos, vos sabés más, no, nuestra regla por medida es Cristo Jesús. Los Efesios, en el capítulo 4, dice, para que ya no seamos niños. Él se incluye. ¿Por qué se incluye? Miremos a Jesucristo. Miremosle a Él y va a ver que estamos faltos de muchas cosas. Va a ver que estamos nosotros, en cuanto a ese estándar de vida, hay muchas cosas en las cuales estamos carentes, pero no porque no la tenemos, porque no lo hemos practicado. No sé si nos hemos hecho tarde, no sé cuál es su situación, yo sé cuál es la mía. Pero yo sé que midiéndome con Cristo no lo he alcanzado todo.
Entonces, esa es nuestra regla por medida. Usando nosotros esa regla por medida, nosotros tenemos que mirar, ¿para qué? Para así hacernos nosotros de la palabra de Dios y poder consolar, alentar, fortalecer y poder compartir así, hermanos amados, las necesidades de los santos. ¿Se dan cuenta? Entonces, son cosas necesarias. ¿Se dan cuenta? Porque todo empieza por una opinión, pero a mí me parece que no. Pero ¿qué tal si nos vamos a la Biblia y nos ponemos de acuerdo? Esta carta, en la cual el apóstol Pablo enseña, toca en el capítulo 14 como en el capítulo 15 y habla de las mismas situaciones. ¿Se dan cuenta? Y dice, en el capítulo 15 usted va a ver, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versos 2 y 3. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Te das cuenta? Siempre hay algunos escrúpulos, algunas cosas, pero eso son cuestiones de hombres. Esas son cuestiones, ¿se da cuenta? De hombres que no conocen al Señor, cuestiones y razonamientos de hombres que no tendrían que caber en la mente de un cristiano. ¿Se da cuenta? A la hora de eso venir, no tendrían que caber, digo, porque vienen, pero no tendrían que caber. Nosotros tenemos que filtrar todo eso por la palabra de Dios, para que a la hora de hablar, todo lo que nosotros podamos hablar sea de edificación y podamos unirnos. ¿Se da cuenta? Guardar la unidad de la fe, ir luchando por todas estas cosas, combatir. ¿Se da cuenta? Pero hay muchas cosas. Nosotros, ¿se da cuenta? Nosotros tenemos que empezar a usar la fe para todas las cosas, porque es fácil usar la fe para nosotros mismos. Es muy fácil. Lo difícil es usar la fe para otro. Por eso que Jesús tiene que aclarar estas cosas y dice, no juzguéis. No es bueno. No es bueno. Vamos a tomar otro pasaje. Y bueno, este recibir que usan en el capítulo 14 de Romanos, verso 1, tiene el mismo significado. Y dice, recibir, tomar para uno mismo, guiar a un lado, dice, hacer hospitalidad, tomarlo. ¿Te das cuenta? No es solamente recibir, abrir la puerta, que se siente y que después se vaya. No, es un trabajo hermoso que nosotros hemos recibido. Vamos a leer otro pasaje. Del cual nosotros, y dice, en el capítulo 15 que hemos leído nosotros de Romanos, es donde nosotros vemos, hermanos amados, que aún Jesús podía llegar a ver lo más íntimo que hay en nuestros corazones. Es más, usted va a ver en los evangelios que él dijo que él no tenía necesidad de que nadie le diga nada acerca de los hombres, porque él conocía a los hombres. En sus conversaciones, dice, él llegó a declarar que sabía lo que ellos cavilaban en sí. Así que él podía ver absolutamente todo. Así que si nosotros podíamos tomar como ejemplo, podíamos empezar a tomar ejemplo, porque el Señor tenía muchas cosas que decir de nosotros para emitir juicio. Sin embargo, lo que Él hizo no fue emitir juicio, fue hablar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre pueda venir a la luz, pueda conocerle a Él y conociendo a Él, poder imitar su vida. Entonces, ni aun Él se agradó a sí mismo. Habló todo lo que era para edificación. Aún, decía el pastor anoche, aún estando en la cruz, ¿se da cuenta? Él no consideró los clavos, los azotes. ¿Se da cuenta? Una persona quería ser salva. Cuando vengas en tu reino, cuando venga no, hoy estarás conmigo en el paraíso. No importan los clavos, no importa, me dejaron solo, no importa los que me negaron, no importa lo que pidieron ahora, no importa. Una persona tiene que ser salva hoy, no cuando venga, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta? Es algo que trasciende, es como hemos recibido hace poco la enseñanza, es un ir más allá, es un extendernos más.
Estamos tan encerrados en lo que a mí me pasa, en lo que yo quiero, en los proyectos que tengo, que no podemos ir más allá. No podemos ir más allá. Y quiere que le diga algo, vamos a estar estancados. Vamos a estar estancados hasta que no podamos nosotros, porque no, mire, si hay algo que nosotros no podemos hacer es sacar a Dios de nuestras vidas, es sacar a Dios de las circunstancias, es sacar a Dios de cada una de las áreas y los lugares donde nosotros estamos. No lo podemos sacar. No lo podemos sacar. Porque estoy enfermo, porque tengo un hijo que está con una enfermedad de muerte, está Dios. Porque tuve un accidente y quedé mal, está Dios también ahí. Porque estoy sin trabajo y no lo puedo conseguir, Dios está allí en ese lugar. Dios, hermanos amados, no quiere que usted entienda las situaciones, las circunstancias que están pasando, o por qué el hermano es así, o por qué el hermano es así. Dios quiere que usted crea lo que dice su palabra. Dios quiere que crea lo que Él dice en su palabra, que va a ser de beneficio no solamente para usted, sino para todos aquellos que le oyen. Amén. Entonces, por eso que es necesario que nosotros nos libremos de todos esos prejuicios. ¿Se da cuenta? Porque mire, todos esos prejuicios, podemos llegar, estamos en un tiempo, hermano, que nosotros no podemos decir mañana, pasado, dentro de 3 meses, dentro de un año, no sé, pero estamos a las puertas de la venida del Señor. Estamos a las puertas en que el Señor va a venir en busca de los suyos. Estamos a la puerta. ¿Se dan cuenta? Ahora, Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero miren que Él está siendo paciente para que los que están todavía en 96 se vuelvan a Dios, se vuelvan y puedan venir ellos al Señor. Por eso es su tardanza, por eso es que Él demora sus promesas. No es su deseo de que todos perezcan, sino que se arrepientan y vengan a Él. Y no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. Entonces, vamos a ver algo importante para seguir con esto, porque en consecuencia de esto, al emitir ya el juicio, nosotros nos olvidamos de algo muy importante. Vamos a leer del mismo pasaje que hemos tomado, pero en el verso 3 del capítulo 7 de San Mateo, al 5 inclusive. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mire, acá hay una realidad. Hay una realidad. Y tanto para hablar de la paja que está en el ojo de nuestro hermano y de la viga, habla de una palabra griega que nosotros sencillamente podemos decir de algo pequeño y algo grande. ¿Se da cuenta? Acá se aventuraban a juzgar algo pequeño, no considerando de que al hacerlo, lo pequeño que ellos tenían se transformaba en algo grande. ¿Se da cuenta? Porque ya se hacía una falta mucho más grande de aquel que, teniendo el conocimiento, no lo usaba para ayudar, sino para hacer perjuicios, para ponerle trabas, para poner tropiezo a aquel hermano que está tropezando. ¿Se da cuenta? Y al no ver su propio problema, ya no es pequeño, sino que ya está haciendo algo grande, porque está haciendo de eso que él conoce otro problema más grande. Está haciendo juicio de un hermano, no considerando que en sí mismo él tiene diferentes faltas, así como nosotros. Tenemos nosotros a veces cuántas cosas que nosotros tenemos que aprender todavía, hábitos que tenemos que dejar, pero tenemos la habilidad para poder ver con mucha solicitud las desviaciones, pero queda mal la desviación, las debilidades y las flaquezas de los demás hermanos. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ver y considerar, porque miren, nosotros estamos aún en esta caja de barro.
Y la carne que nos combate todos los días, todos los momentos, aún cuando nos acostamos a dormir, nos combate y tenemos diferentes tipos de cosas. Y nosotros no podemos saber hasta qué punto un hermano fue tentado o fue pasado una situación y nosotros a eso le agregamos otra cosa más. No sabemos por qué motivo o contestó así o hacen otro, no lo sabemos. No lo sabemos, es más fácil a veces emitir un juicio o un calificativo antes de emitir una ayuda, de acercarnos. Eso tendría que nosotros mostrarnos como lo que pasaba con los corintios. Es necesario que hagan estas cosas. Cuando habla de disensiones, no habla de, no, estos predican una cosa, nosotros predicamos la fe. No, había hermanos de la fe que tenían diferentes opiniones acerca de algo, pero había quien era maduro y decía, sí, en realidad está buena la opinión, pero miren lo que dice la Biblia. ¿Listo? Entonces es necesario que hayan esas cosas para que se muestren aquellos que se preocupan, que están mirando las Escrituras. ¿Para qué? Para que se vean quiénes están viendo y están capacitados para ayudar a los hermanos. Pero Pablo no descalifica a nadie. ¿Se da cuenta? Entonces es necesario todo este tipo de cosas. ¿Por qué es necesario? Porque tenemos que aprovecharlo para desarrollarlos. Tenemos que aprovecharlo para poder nosotros, hermanos, ir viendo cómo se va cumpliendo la palabra de Dios. El amor no tiene límites, no tiene fronteras. Nosotros somos los que la ponemos. Entonces, estas cosas son necesarias que pasen en las relaciones entre hermanos. ¿Se da cuenta? Es necesario para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. ¿Se da cuenta? Es necesario usted que se está ocupando en la lectura para que pueda compartir, para que pueda estimular a otros. Es necesario y es provechoso para la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo acá le muestra, Jesús le muestra algo. Podía haber un problema pequeño, pero no podía haber el problema propio que tenía. Entonces, vamos a ver que el apóstol Pablo también se ocupa de esto y vamos a ver nosotros primero en la carta a los Gálatas. En el capítulo 6, vamos a irnos a un extremo, verso 1. Este pasaje es muy conocido, pero habla de una realidad que a nosotros nos va a alentar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A la hora de esa labor, uno tiene que aplicar la consideración, mirar, porque acuérdese que todos juntos estamos en la escuela de Dios y, como decimos, nos estamos perfeccionando, no lo hemos alcanzado todo ya. Entonces, es necesario que nosotros consideremos, ¿sí? Que consideremos, ¿para qué? Para que nosotros, hermanos amados, podamos ver cómo actúa la misericordia, cómo poder ser una persona benévola, noble, cómo poder ir experimentando el carácter de Jesucristo en nosotros. ¿Amén? Vamos a otro pasaje. Primera de Corintios, capítulo 6. Hay veces que los mismos juicios no nos permiten a nosotros alcanzar ciertas metas, por eso que hay un estancamiento a veces, ¿sí? Y es lo que vamos a ver de cierta manera aquí, en este pasaje del capítulo 6 de 1 Corintios. Pablo, el consejo de Pablo a los hermanos, porque había cuestiones entre hermanos y ellos los llevaban a los jueces públicos. Entonces Pablo aquí lo que hace, les exhorta, ¿cómo? No hay ningún sabio entre vosotros y entendido para que juzgue estas cosas cotidianas, diarias que hay entre vosotros, por un lado. Entonces son cuestiones de la vida, les muestra que no sabéis que vamos a juzgar al mundo, que vamos a juzgar a los ángeles. Es algo maravilloso, pero hay algo a destacar que me llamó mucho la atención y que nos va a ayudar, que por lo cual nosotros a veces, al emitir estos juicios, nosotros nos estancamos y no alcanzamos ciertas metas. Amén. Y según la Escritura nosotros tenemos que alcanzarlo todo, tenemos que perfeccionarnos.
Dice que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Capítulo 6, versos 7 y 8. Y dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Se da cuenta? Son muchas cosas en las que nosotros tenemos que meditar. A veces por no sufrir el agravio, por no sufrir el ser defraudado, el ser estafado, a veces somos, claro, porque son nuestras cosas. Ya vemos de otra manera, ya la fe la aplicamos de otra manera, son nuestras cosas. Era mi plata, era mi máquina, era mi herramienta, entonces ya aplicamos la fe de otra forma. Pero nosotros tenemos que aprender a ser equitativos, no parciales, tenemos que ser imparciales, hacer un juicio justo, conforme a las Escrituras, y mirar las cosas, evaluar. Por eso que le decía, no podemos sacar a Dios de nuestra vida diaria, no podemos sacarlo a Dios, no podemos. Entonces, a veces, por no sufrir el agravio, por no sufrir el ser defraudado, por no aguantarse, no puede ser que quisiera cantar las 40, por no quedarnos. Mire, Pilato, Jesús tenía toda la razón, lo llevaron injustamente, estaba delante de Pilato, a mí no me habla, se calló, no dijo absolutamente nada. Hay momentos de callar, hay momentos en el cual nosotros podemos guardar silencio y de mucha bendición. ¿Por qué se habrá callado Jesús, no? Porque no tenía razón. Hermano, había una palabra escrita hace más de 2000 años y se estaba cumpliendo. Eso llevaba gloria para Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de que cada día se cumpla la palabra de Dios, de que nos dé una vida nueva y que nosotros nos vamos cada día renovando y que nos vamos conformando a la imagen de Cristo. Y a veces no se suscitan esas cosas por nuestras malas decisiones, por nuestros prejuicios, por nuestros calificativos, a las cosas que nosotros calificamos según los hombres, siendo que, hermanos amados, nosotros decimos que el que nos llamó es Dios. Y decía anoche el Señor a través del siervo de Dios que ministraba: si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? También tocaba el pasaje de Colosenses, dice, por Él fueron tronos, dominios, potestades, y todo fue hecho por Él y para Él, y nada sin Él subsiste. Ah, no, pero a mí tal me hizo tal cosa. ¿Lo que hizo el Señor le puede hacer daño? ¿Algo que preparó el Señor le puede hacer daño? ¿Lo puede hacer ir de la iglesia? ¿O son las malas decisiones? ¿Algo que hizo el Señor le puede hacer daño y estar enemistado con su hermano? ¿O son sus malas decisiones? ¿O son nuestras malas decisiones? Porque yo también formo parte de aquí. No me puedo apartar. Entonces, son cosas de nuestra vida diaria, pero es momento de sacarle el verdadero provecho, porque si no vamos a estar estancados allí en ese lugar. Vamos a estar estancados, y no es por culpa de los hermanos. No es por culpa de los hermanos. Entonces, es necesario estas cosas que nosotros prestemos atención para sacarle el verdadero provecho. Para que cuando nosotros vengamos delante de la mesa del Señor, digamos, lo vengo a hacer en memoria de ti, Señor. Usted mira, ¿pero qué tiene que ver eso? Cuando nosotros venimos delante del Señor, tenemos que hacer ese previo examen. ¿Te das cuenta que antes hacíamos toda una ceremonia, ese día justo pedíamos perdón? Eso vemos que no es bíblico. Ese examen lo tenemos que hacer diariamente. Porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seremos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo? Va a tener que seguir el Señor juzgando las cosas que nosotros deberíamos juzgar de acuerdo al conocimiento que tenemos, que no debemos hacerla o que tenemos que hacerla porque somos un hombre espiritual. ¿Hasta cuándo el Señor seguirá juzgando? Gracias a Dios yo no lo sé, pero yo sé que eso se termina. Se termina. ¿Por qué Él hace estas cosas? Para que no seamos condenados por el mundo. Pero ya pasó el tiempo de la ignorancia. Es tiempo de que nosotros meditemos y salgamos nosotros
Salgamos nosotros de esa indiferencia que tenemos, porque la actitud es una actitud indiferente. ¿Se da cuenta? Cuando usted pasa una situación con un hermano, o con una hermana, o con algo que le rodea, ¿se da cuenta? Y no hay algo, usted dice, la experiencia que tuve, no hay, está en una actitud indiferente, no está respondiendo. ¿Se da cuenta? Pregúntele a nuestro hermano Portillo, sus riñones no le responden, mire las consecuencias que le traen. Pregúntele usted las consecuencias que le trae, los padecimientos que le trae. Y nosotros decimos ser miembros del cuerpo de Cristo y miembros en particular los unos de los otros. Y no conocemos el verdadero valor, no conocemos el sentido de lo que es un miembro del cuerpo de Cristo, a donde la ley de cada uno de ellos no está fijada bajo su propia regla, sino que la regla la sigue la cabeza y ellos trabajan en favor del cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender, hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Necesitamos nosotros de los hermanos, todos son de utilidad, todos tienen un valor, todos tienen una función. ¿Se da cuenta? Todo tiene una función. Esto es lo maravilloso del reino, que no hay hermano para desechar. ¿Se da cuenta? Antes no había lugar. Mire, en la iglesia, cuando el hermano se iba a la iglesia, todos los hermanos nos poníamos contentos. Se fue, al final lo que confirmamos es que él era hermano y nosotros éramos los buenos. Pero estábamos en un tiempo de ignorancia, no conocíamos muchas cosas, pero hoy, hermano, se va un hermano y hay una preocupación, ¿por qué habrá pasado? Vamos a verlo, conocemos el lugar, oramos por él, ¿se da cuenta? Hay algo que está pasando, pero hay en otras áreas, porque no es que no hemos conquistado nada, estamos conquistando cosas. ¿Y por qué viene la palabra? Porque es necesario que nosotros prestemos atención para que valoremos las cosas que conquistemos, que hemos conquistado y seguir conquistando más. ¿Te cuenta? Segunda de Juan, ahí habla y dice, mirad por el fruto de vuestro trabajo, para que no perdáis. Dice, y obtengáis el ardor completo. O sea, guardar las cosas que hemos conquistado, tenemos que valorarlas, no tenemos que dejarlas. Pero es necesario nosotros mirar con mucha atención todas estas cosas, porque usted va a ver, Santiago habla, en cuanto al que juzga un hermano, juzga la ley. ¿Se da cuenta? Se va mucho más todavía. Pasa los estándares que nosotros podemos conocer. Entonces, si el juicio sobre los hermanos ya lo sació Jesús en su cuerpo, Dios sació el juicio en contra de nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo y nosotros aún lo encontramos falto. ¿Se equivocó Dios? ¿Fue insuficiente el sacrificio de Cristo? Es cuestión de meditar, porque esa es la actitud que nosotros tomamos. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 24. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios? Yo estoy agradecido a Dios. Estoy muy agradecido a Dios por su obra. Este verso es muy cortito. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Son palabras para ayudarnos, para nosotros echar mano de ellas, ¿sí? A la hora de nosotros mismos ministrarnos, hacer un juicio y luchar y combatir. Amén. Son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que cuando un hermano comete un error, cuando pasa algo, usted ve algo, dele gracias a Dios que usted lo pudo ver. Entonces no es necesario que lo comente con otro. Vaya usted y se puede ayudarlo, y si no, hacer que sea su pastor y el pastor va a saber lo que hacer. Amén. Nosotros vemos a través de esto
la necesidad que nosotros tenemos de las diferentes situaciones que usted pasó y que yo pasé, las que hemos aprovechado y las que no. Pero, claro, no podemos estar indiferentes, no hay un terreno neutral para esto. Yo voy, escucho y no hay una parte neutral. No hay una parte neutral para esto. Vamos a ver un ejemplo, porque el conocimiento a nosotros nos ayuda para hacer un juicio de las cosas. ¿Para qué? Para no hacer tropezar a otro, para yo poder salir y sacar provecho en las diferentes situaciones. Pero a veces no pasa así. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo le invito a usted, vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 12. Capítulo 12 de 2 de Samuel, verso 1. Este es un relato que muchos conocemos y que hace poquito también se tocó aquí, de un hombre de que Dios dijo que tenía un corazón conforme a él, y verdaderamente era así. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Somos muy propicios, el hombre es muy propicio y rápido para emitir deliberadamente un tipo de juicio así. David era un hombre de Dios, un profeta de Dios, tenía conocimiento de la ley, pero a la hora de emitir se olvidó de algo tan importante como esto. ¿Sí? Son cosas en las cuales nosotros tenemos que considerar, para que el conocimiento que nosotros tengamos podamos darle un verdadero provecho, y un sentido de vida. El reino de Dios no consiste en un grupo de normas de vida y preceptos con los cuales nosotros nos conducimos. El reino de Dios consiste en un grupo, en una congregación de personas que han recibido una vida nueva y que conforme a ella se desviven por hacer bien al otro. Viven para el otro, porque esa es la vida de Cristo. No es un conjunto de normas. Amén. Entonces, si nosotros lo vemos como un conjunto de normas, este era el mejor momento para emitir un juicio, pero resulta que este hombre era él. Nos olvidamos de nuestras propias cosas que están dando vuelta ahí, con las cuales nosotros tenemos que trabajar, con las cuales nosotros sabemos, y Dios, que a veces no le ponemos buena disposición, pero Dios, que es misericordioso, nos sigue trayendo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, porque Dios tiene misericordia. Ahora vamos a ver nosotros el juicio de un hombre espiritual. El juicio de un hombre espiritual es un juicio equitativo,
es un juicio imparcial, es un juicio que trae beneficio, no solamente para aquel que lo recibe, sino para aquellos que los oyen. Y ni siquiera son participantes, sino que los oyen y son beneficiados. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Verso 3 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El juicio de una persona espiritual es tan equitativo, mire, que trae luz, consuelo y fortaleza aún a aquellos que son participantes, porque ignorando voluntariamente vinieron a tentarle a Jesús, pero recibieron una información que los conmovió. Podríamos decir, el Señor los tocó de tal forma que la palabra los persuadió para que vieran su verdadera necesidad de Él, para que vieran su verdadera condición. ¿Por qué? Porque los judíos, en la carta a los hebreos, usted va a ver, en el capítulo 9, mal no recuerdo, los sacrificios que ellos hacían continuamente, ellos no eran perdonados sus pecados, ellos hacían memoria de sus pecados. ¿Se da cuenta? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el sacrificio perfecto, el cual quitó del medio del pecado, el cual es Jesucristo. Entonces, lo benefició a ellos, mostrándoles su condición, animándoles, y se fueron tranquilos, uno a otro. Y a esta mujer le dio la posibilidad para entrar al reino y volverse y no pecar más. ¿Se da cuenta? El juicio equitativo trae una riqueza para todos. Un juicio equitativo, mire, no trae malestar a nadie. ¿Se da cuenta? Lo que hace un juicio equitativo es consuela, fortalece, alienta, se da cuenta, anima y por sobre todas las cosas, une. No desune, une. Por eso Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El juicio equitativo, un juicio espiritual, un hombre espiritual logra todas esas cosas. Ahora, esa capacidad tenemos nosotros. Por eso es que tenemos que aprovechar. Por eso fue cada una de las circunstancias. Por eso todas las cosas que estamos aprendiendo juntos. ¿Se da cuenta? Que uno le pone el nombre de problema. ¿Se da cuenta? Pero no voy a dejar de decirlo, es una ocasión que nosotros los cristianos tenemos, porque tenemos un llamado y tenemos un propósito en Dios, y es conformarnos a Cristo. ¿Y qué mejor ocasión que tener diferentes dificultades, roces entre hermanos? ¿Se da cuenta? Diferentes tipos de problemas en los cuales tenemos que ponernos. Entonces ahí se ve la buena disposición. ¿Está dispuesto a conservar sus hábitos, sus viejos hábitos? ¿O está dispuesto a seguir proclamando a través de su vida que ha muerto y ha nacido de nuevo? Ahora, en resumen a todo esto, nosotros tenemos que mirar, porque Jesús, para terminar toda esta enseñanza, lo que hemos leído, nosotros
muy rápidos a veces. Por eso que Jesús dice, así que en conclusión de todo lo que hemos oído, miren, todo lo que ustedes quieren que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Esta oración es una oración calificativa y adjetiva. ¿Por qué? En el griego se usa mucho esto, ¿para qué? Porque no se habla de algo que yo hago premeditado, sino que habla que en el momento que yo hago la acción, lo que le demuestro es lo que yo quisiera que hagan conmigo cuando me pase tal cosa. No es algo, no, lo voy a hacer, porque si no estaría especulando, voy a hacer esto porque yo quiero lograr esto de esta persona. Eso es una especulación. Eso es algo de los hombres. No, estamos hablando de hombres espirituales. Hombres que manifiestan una vida espiritual porque así haría Jesús con ellos. ¿Se dan cuenta? Por eso que esta oración que usa Jesús acá es una oración calificativa, adjetiva, que se usaban mucho los griegos, ¿para qué? Para que se notase de que en el momento de la acción que yo ejecuto es lo que yo quisiera que hagan conmigo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Para terminar con esto, con la ayuda del Señor, es necesario que nosotros miremos con mucha atención esto, porque Jesús concluye estas enseñanzas con 3 lecciones importantes. Y habla de la puerta, habla de 2 puertas, la puerta estrecha, la puerta amplia, habla de 2 clases de profetas, habla de 2 clases de frutos, habla de 2 clases de constructores, habla de una realidad, porque es el momento donde nosotros sabemos que a partir de ahora, por causa de la palabra, va a venir el trabajo, va a venir la oportunidad para que nosotros podamos desarrollarnos y poder aplicar. Entonces, termina allí en el verso 14, dice, entrad por la puerta estrecha. Le está hablando a este grupo de hermanos que están, dice, entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Dice, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hacen. Así que, cada una de las decisiones que nosotros tomamos Jesús lo compara como una definición de sus lecciones y de una justicia, ¿no es cierto? O entramos por una puerta o por la otra. O somos aquellos profetas obedientes que hablan solamente lo que Dios dice, o somos el buen fruto, el cual el labrador está trabajando, o somos un buen constructor que, ¿a qué compararé? Dice, a alguien que, un buen constructor dice que el que oyó la palabra y la practica, dice, es como aquel que fundó su casa sobre la roca. Vinieron tormentas, vinieron vientos con ímpetu, pero dice que no la pudieron derribar. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero hubo alguien que no fue sensato, alguien que no fue prudente, edificó su casa sobre la arena, y viniendo las tormentas, los vientos, fue grande la ruina. Esto es para que nosotros meditemos, que le haya sido de mucho provecho y que nosotros podamos en este tiempo precioso poder apreciar nada más y nada menos que la obra del Señor en cada uno de los hermanos. Te invito a ponerse de pie.